Hola, soy la psicóloga Gaby Jerez, fundadora del proyecto Tejiendo Tribu. Este podcast es un espacio para mirar hacia adentro, para comprender nuestro pasado y transformar nuestro presente. Aquí exploramos cómo nuestra infancia teje cada rincón de nuestra vida adulta y cómo, al entenderla e integrarla desde un lugar más profundo, podemos convertirnos en madres y padres más conscientes, amorosos y libres. Porque criar con conciencia no es solo acompañar a nuestros hijos, es también reconciliarnos con quienes fuimos y con lo que nos hizo falta recibir. Este es un viaje hacia una maternidad y paternidad más humana, más real y más despierta. Comencemos. Hola a todos y todas, bienvenidos al episodio del mes de julio titulado El niño detrás del diagnóstico. Como pueden imaginarse por el título, puede ser un tema bastante sensible, polémico, donde yo sé que cada persona, cada mamá, cada papá, cada profesional incluso pues tienen una postura, ¿no? De acuerdo a sus estudios, a la experiencia que han tenido con diversos casos. Yo hablo desde este lugar, desde mi experiencia con mis pacientes, desde la filosofía o teoría de la biografía humana, que obviamente lo aborda desde un lugar muy distinto. Entonces, yo no quiero decir que esta es la verdad absoluta, solo lo traigo a la mesa para que pueda resonar un poquito, hagamos conciencia, nos cuestionemos de qué está pasando en estos años donde el boom de diagnósticos es impresionante y que no solo digamos si está bien o mal diagnosticar, porque ese no es el objetivo de este episodio. El objetivo es cuestionarnos qué está pasando y qué tanto el exceso de diagnósticos y de terapias está llevando a que dejemos de ver a los niños y a que dejemos de darnos cuenta qué es lo que realmente está sucediendo, ¿va? Entonces, yo no voy a hablar de si está mal diagnosticar o si existen algunos diagnósticos. Obviamente, podría hablar mucho más personalmente, de acuerdo a mi forma de pensar, pero no quiero abordarlo desde ahí, sino desde una parte más profesional, ¿va? Y dejarles esta semillita, sobre todo a las mamás que están enfrentando algún diagnóstico y su intuición no las lleva a eso, o a mamás que ya están ahí metidísimas en este negocio, incluso de tantas terapias y que quieren de pronto salir y parar y volver a ver al niño, o mamás que resuenan con este tema, ¿va? Entonces, bueno, todos saben que es en pro de las infancias, de liberarlos, de volver a mirarlos y también de las mamás, porque cargar con diagnósticos, con estigmas, con etiquetas es sumamente pesado y creo que nos puede empezar a liberar un poquito a todos sin descuidar las necesidades de cada niño, ¿va? Entonces, bueno, quiero empezar un poquito hablando de ¿qué pasa cuando hay un diagnóstico? ¿Qué pasa? Que de pronto casi siempre empieza una duda por parte o de la escuela, o de la casa, o del círculo cercano al niño, ¿no? Entonces empezamos a ver que el niño es súper inquieto, o se mueve mucho, o no puede concentrarse, y entonces empieza a generarse una nube de dudas de que algo está mal con este niño, ¿no? Ahí es donde yo empiezo a cuestionar mucho, o sea, créanme que la mayoría de pacientes que me llegan, pues, son mamás, no solo veo mamás, ya saben que la biografía humana se entiende mucho como que es crianza consciente, y amo la crianza consciente, pero no se limita a eso, o sea, la biografía humana es más la infancia de cada persona, de cada adulto, y qué hemos hecho para sobrevivir a eso. Entonces, pero la mayoría, pues, obviamente me buscan mamás, porque claro que está el objetivo de yo mejorar para poder entonces acompañar mejor a mis hijos, ¿no? Entonces, la mayoría de mamás que me llegan, obvio, traen como que ya sus hijos están en duda de diagnóstico, ya los han querido mandar a tal lado y pues vienen con esta inquietud, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de veces yo observo que las cosas que estamos viendo como problemáticas o equivocadas o raras en un niño son súper normales y como dignas de la niñez. O sea, casi siempre no se puede estar quieto, le cuesta concentrarse, está en una cosa y cambia a otra, molesta un poco a sus compañeros, le cuestan las relaciones sociales, o sea, la niñez, o sea, porque a mí me mueve mucho este tema, porque de verdad es como, a ver, ¿qué esperamos de un niño? Sí, claro que va a haber niños por personalidad más tranquilos, más adaptables,
pero la mayoría de niños son sumamente inquietos. A los 5 o 6 años, claro que te cuesta concentrarte en una sola cosa, incluso en la adultez, ¿no? O sea, incluso vemos muchos adultos que si no estamos bien motivados o bien concentrados o en cierto equilibrio, pues nos distraemos mucho, ¿no? Pero de pronto entonces empezamos a patologizar todo lo que es muy característico de la infancia. Entonces, ese es mi primer punto. ¿Qué estamos observando? ¿Qué está mal? O sea, ¿realmente está mal un niño que es muy inquieto y le cuesta concentrarse? ¿O está mal que el sistema educativo, familiar o social no está pudiendo darle el sostén a ese niño, el acompañamiento a ese niño? Porque, ojo, yo creo que mucho del conflicto no está en sí en el niño que tiene estas características más intensas de actividad, de movimiento, sino en cómo se ha ido construyendo el sistema educativo a lo largo de los años. O sea, es un tema gigante, amplísimo, que a mí me encanta estudiar, no los voy a aburrir con esto, pero los sistemas educativos son como antiniños, y esto es terrible, porque ahí pasan la mitad de su día, la mitad de su vida pasamos en la escuela, y los sistemas educativos no están diseñados para satisfacer las necesidades de un niño. Y hay niños muy adaptables, sabemos niños muy adaptables que, pues, llegamos y sobrevivimos a escuchar 6 horas a un maestro y el pizarrón y anotar y el dictado, pero hay niños que no son tan adaptables y eso no quiere decir que ellos estén mal, ¿no? E incluso, bueno, después de las escuelas tradicionales viene un boom en que también ya hay escuelas alternativas y está padrísimo, pero ¿quién dirige las escuelas alternativas? ¿Quiénes son los maestros que están ahí? ¿De verdad han logrado cambiar su filosofía, su percepción de la niñez? ¿O aún así siguen siendo personas que tienen ideas muy tradicionales, muy equivocadas, muy cuadradas de lo que debería ser la niñez? Yo me pregunto mucho y platico con mis amigas y mamás y todo de que vemos que hay muchas capacitaciones, ¿no? De Montessori o Waldorf, pero hay muy poca como de intención en que las maestras vayan a procesos terapéuticos, en cursos que casi no hay, la verdad, como de qué es un niño de verdad y cómo lo podemos acompañar. Lo hay, pero casi siempre se sigue abordando desde una perspectiva muy adultocentrista, o sea, hay muy pocas teorías niñocéntricas y eso es como lo que a mí me impulsa siempre a hablar de estos temas, ¿no? Entonces, si se fija, la mayoría de veces el niño o la niña diagnosticada con X o Y diagnóstico, porque les digo, no es mi interés hablar de un diagnóstico y estigmatizarlo, ¿no? Casi siempre estos niños, pues, son los que no están encajando en cierto sistema educativo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que como mamá, y ojo, nada es no estoy juzgando, a veces va a tocar que, pues, te adaptas, a veces no, pero hay mamás que probablemente por amor, por preocupación, pero, pues, desde su personaje, desde su humo, desde su miedo, se van a ir con la marea, ¿no? Y entonces empieza esta catástrofe de diagnósticos y de terapias donde es una carrera, y yo veo a mis pacientes desesperadas, ¿no? De ir al neurólogo, ir al psicólogo, ir acá, y te empiezan a bombardear de millones de terapias, porque de verdad esto aquí yo sí me da mucho coraje, porque parece un negocio ya. O sea, yo dejo ahí el beneficio de la duda de que muchos profesionales de el área infantil no lo hacen en mala intención, ¿va? Pero siento que entras a una terapia y te venden luego, luego la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y si entró por atención, ahora no, ¿sabes qué? Detectamos que quizá es algo en su sensibilidad. Entonces, ahora terapia de sensibilidad, ni me sé mucho los nombres porque me causa un poco de fastidio y enojo. Y entonces ahí las tienen años, años y años. Les digo, con esta intención estoy ayudando a mi hijo, pero a ver, ¿realmente lo estamos ayudando? O sea, poniéndole un estigma tan grande. Yo una vez, con una paciente, tuve mucha frustración porque el niño llevaba añísimos en terapias, añísimos, ¿no? Porque le costaba escribir. Y yo no digo que pues sí, o sea, está bien, tenemos que aprender a escribir bien, algún día lo lograremos, pero el niño llevaba ya unos 4 años en terapias de todo tipo. Un dineral, un sobreesfuerzo, un cansancio, diario el tráfico, mamá agotada, niño agotado, y el niño rogaba poder ir al fútbol con su hermano. O sea, él era lo que quería, y la mamá desde el miedo: "No, tú no puedes ir al fútbol, tú tienes que ir a tus terapias".
Y yo una vez le dije: "Oye, es que quizá le ayuda más el fútbol, o sea, quizá le ayuda más escribir el fútbol, porque todo está relacionado, porque por fin se puede sentir libre". Ella lo hizo y les digo, no es mi intención decirles: "Sáquenlos de todo", no, solo son ejemplos para que nos cuestionemos. Un día dijo: "Sí, basta, o sea, lo voy a dejar fluir un año, vamos viendo qué pasa, le voy a seguir ayudando yo", y decidió llevarlo al fútbol, el niño el más feliz del mundo. Ahí empezó a trabajar muchísimo su coordinación desde un lugar muy distinto de motivación, de deseo, y el niño mejoró abismalmente, ¿no? ¿Por qué les doy este ejemplo? Porque de verdad es impresionante cómo estamos dejando de mirar a los niños, ¿no? Ahorita vuelvo un poquito a eso para no irme de lo anterior que les dije. Va a haber mamás así, que nos vamos a dejar llevar por la corriente y vamos a entrar a este mundo bastante de la patología y ya valió, ¿no? Hay mamás que luchan contra esto y también son muy juzgadas, o sea, porque es como insistir, no, o sea, mi hijo no tiene un problema, o sea, mi hijo es un niño, o sea, y lo quiero acompañar hacia un lugar distinto. Y muchas, me ha tocado que hasta los cambian de escuela 3 veces, hasta que encuentran una escuela donde es otro niño, parece que es otro niño. Entonces, a ver, o sea, el problema era del niño, ¿o qué estaba pasando? Donde el niño es más libre, donde el niño puede ser más el mismo, y entonces todo cambia, todo se acomoda, y ahí es donde nos estamos dando cuenta, bueno, qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Y a lo que iba con la parte de mirar a los niños. Casi siempre, porque a ver, yo no estoy diciendo, ay, los niños, bueno, sí lo digo un poco, no son perfectos y no, obviamente los niños como seres humanos y como seres que van llegando a este mundo, pues tienen muchas áreas de oportunidad, porque pues esa es la vida, ¿no? O sea, siempre vamos a ir aprendiendo, o sea, nos va a costar algo y lo vamos a ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y con golpes de la vida y con experiencias y con el acompañamiento de los padres. Entonces, claro, puede haber un niño o una niña que le cueste mucho ser amable con los otros, puede haber un niño o una niña que sea muy explosivo, ¿no? Y se enoje mucho y pueda hacer daño a un niño y ojo, pues tenemos que cuidar esa parte. O puede haber un niño que le cueste mucho las matemáticas, o sea, claro que existe esta parte, pero de eso a que ya sea un problema gigante y parecía que es neurológico y ni siquiera se ha demostrado si es neurológico, ¿no? O sea, ya es un abismo ahí grande, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezamos a diagnosticar, nos perdemos de un regalo enorme que es indagar, descubrir, conocer qué es lo que le está pasando a ese niño, qué es lo que le ha hecho falta recibir, porque por más que seamos crianza consciente y ni yo, ni Laura Goodman, ni Divon Laborda, o sea, ni la más máster en crianza, va a ser perfecta y creo que esa ni siquiera es aspiración y le van a haber hecho falta muchas cosas, desde satisfacer las necesidades de ese hijo, de mirarlo, de entenderlo, o sea, a todas nos va a hacer falta. Entonces, puede ser que ahí es donde nos estamos perdiendo algo muy valioso, porque voy a poner ejemplos así como al azar, ¿no? O sea, a veces la niña muy ansiosa y entonces tiene algo y ya diagnostico, no, a ver, ¿qué me está diciendo estos síntomas ansiosos? ¿Qué me está diciendo que esta niña se coma las uñas a los 4 años de esa forma, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con ella? Y ahí es donde está el regalo más grande y es donde yo en la biografía, así es mi pasión, ¿no? Yo hago toda la biografía para llegar a mi momento favorito, que es empezar a ver a los hijos de mi paciente, qué está pasando ahí, qué nos están queriendo decir con esos síntomas, porque siempre ahí hay información, información que cuadra perfectamente con la biografía humana y el personaje de mis pacientes, ¿no? Entonces, probablemente esta niña ansiosa nos está queriendo decir que ya no puede de estrés, que siempre está alerta, porque mamá se enoja mucho, porque mamá explota, porque mamá tiene expectativas enormes sobre ella, ¿no? Incluso no solo con diagnósticos neurológicos, ¿no? Muchas veces incluso temas físicos, o sea, de pronto le brota algo. A ver, yo no soy tan intensa como: "Ay, esta gripa fue culpa de mamá", o sea, no, pero muchas veces los síntomas también nos hablan de algo que está pasando en el nivel psicológico y emocional. Entonces, ¿qué pasa con una niña que o un niño que solo quiere ver la tele y está pegado a los aparatos y la? Ay, en vez de irme luego al diagnóstico y a ver qué está mal en este niño, no, a ver, ¿qué ha pasado a lo largo de los años? Que este niño ya está refugiado en los aparatos. ¿Qué tanta presencia mía ha habido? O no ha existido, o no puedo darla, ¿no? Entonces, ahí es donde yo empiezo a trabajar en mí para poder entender lo que ese niño o esa niña está necesitando. Y así les podría decir de cada síntoma
hay un tema, cuando de verdad hay un síntoma grande, le digo, porque está la otra cara de la moneda, donde es un niño normal siendo intenso y con movimiento y no pudiéndose estar quieto, ¿no? Porque eso es un niño, pero cuando ya vemos algo más que nos brinca, okey, primero volteemos la mirada y observemos qué ha pasado en el entorno de este niño, cómo está el tema vincular, o sea, y sobre todo con mamá, ¿no? ¿Qué ha pasado desde que este niño nació? Que se ha tenido que refugiar en ciertos lugares, o sea, incluso hay diagnósticos muy fuertes. Laura Guzmán los aborda, ella es muy valiente, no le tiene miedo al juicio social y habla mucho, pues, del autismo, de temas complejos, donde los ve más desde el tema vincular, o sea, que el niño se ha refugiado drásticamente en ciertos lugares, porque mamá no puede vincularse con él, ¿no? Aunque esté ahí, aunque estemos ahí, aunque seamos supercrianza consciente, no podemos vincularnos con ellos, los hemos expulsado del territorio emocional. Entonces, ahí viene esta manifestación conductual y emocional, ¿no? Por eso, lo que yo quiero traer hoy a la mesa es cuestionémonos antes de actuar, antes de entrar en este mar caótico de terapias y diagnósticos, empecemos a cuestionarnos qué cosas son características de la niñez que estamos patologizando tanto, ¿no? Qué cosas incluso con el tiempo se van acomodando, o sea, qué dificultades ellos van a tener y con el pasar de los años se van acomodando, porque ellos van aprendiendo, porque ellos son súper capaces, ¿no? Entonces, y esto no es: "Ay, déjalo, y ahí que lo resuelva solo", no, siempre mirándolo, siempre acompañándolo, pero de pronto siento que los humanos nos hemos vuelto muy como de corto plazo, ¿no? O sea, como ya resolver esto y no ampliamos la mirada, no nos damos cuenta que hay etapas, no nos damos cuenta que si un niño no está hablando a los 2 años, porque así decía el libro, entonces ya tiene un problema y entonces mételo a terapia sensorial. No nos damos cuenta que este niño quizá tiene 1 año más, 2 años más para lograr hablar, o sea, luego nos queremos ir a resolver así. Entonces, tenemos que ampliar esa mirada y empezar a darles chance a los niños de ser, de aprender, de actuar, de darnos cuenta que cada niño trae su ser esencial, su singularidad, ¿sí? Va a haber una niña que se quede 5 horas leyendo, pero va a haber otra que no soporte estar 5 horas leyendo y sea súper motora y le encanta ir a gimnasia y, o sea, cada niño es muy diferente y entre más conciencia tengamos los adultos de eso, es más mágico, porque podemos devolverles el que ellos sí, porque muchos adultos no lo lograron, el que ellos sí puedan estar en contacto con su ser esencial, y entonces que esto se vuelva algo maravilloso, porque en la adolescencia pueden ser ellas mismas, ellos mismos, porque la elección de carrera se da de una forma así súper rápida, porque yo ya estaba conectada con eso, porque entonces se vuelve una vida muy distinta a la que hemos vivido. Entonces, esto es una invitación a eso, a cuestionarnos, a mirar un poquito distinto, a darle una vuelta a esto que está pasando y poder mirar lo que realmente le pasa a cada niño, ¿no? Incluso a mí me encantaría que mi podcast lo escucharan maestras, porque esto no solo es de mamá, o sea, claro que mamá siempre va a ser, ustedes saben, la relación vincular más importante, pero si en las escuelas empezáramos a cambiar la mirada y fuera una mirada muy niñocéntrica y hiciéramos las cosas distintas, les daríamos un regalo enorme a los niños y a las mamás, o sea, para liberarlas de estas cargas tan gigantes que a veces estamos poniendo. Muy bien, les mando un abrazo, cuídense mucho, si les mueve algo este tema, ya saben, búsquenme en mis redes sociales y ahí lo platicamos y nos vemos para el episodio de agosto. Cuídense mucho. Bye, bye.